Bueno, Bueno, estamos acá con el doctor Emiliano Descote, inaugurando lo que es un poco esta nueva sección que es charla con expertos. También, bueno, no es casualidad que hayamos iniciado con él, ya que él fue el primer director del Comité de Ecografía en el Paciente Crítico de la SATI. Y bueno, queríamos hacerle algunas preguntas que son de gran interés para nosotros. Bueno, Emi, ¿cuándo empezaste a hacer ecografía y qué formación tuviste? eh, allá por el año, te diría 2010, hubo cambio de jefatura en la terapia intensiva de acá del hospital y una de las propuestas que trajo el nuevo jefe de servicio en ese momento fue tratar de incorporar un ecógrafo al servicio. Yo en ese momento era jefe de residentes de acá. Y le dije, no se haga problema por incorporar un eco, porque a mí me interesa aprender de esto y yo quiero aprender a hacer ecocardiografía y demás. Ya en ese momento ya lo tenía medio en el chip. Y él, bueno, depositó la confianza en mí en el desarrollo de esa actividad en la terapia intensiva. Y empezamos a estudiar un poco de dónde era el mejor lugar para formarse. Apareció algún curso en Rosario para esa época en WinFocus con unos rosarinos. eh, y después terminé yéndome a la ACCP, que es la American College of Chest Physicians, que es la entidad que tiene el Journal Chest, donde el director de formación era Paul Mayo en ese momento, que actualmente lo sigue siendo, y tienen todo un curso de formación en POCUS, muy entretenido, híbrido, ya en ese momento había online y que se podía hacer parte a distancia y parte presencial. Así que fue una formación bastante divertida, porque me tocó viajar varias veces al exterior y dar la posibilidad de viajar para conocer gente es lindo, para conocer lugares lindos, y te quedás conectado con gente que fue formadora tuya, que es referente. Y bueno, despacito empezamos acá en la terapia intensiva al principio con procedimientos, porque teníamos un transductor lineal nomás, esto año 2012, te diría, o 2011, 2012, y empezamos a hacer tareas de formación para los residentes de la terapia intensiva, tanto en procedimientos como en ecografía pleuropulmonar, ecocardiografía básica, ecoabdominal y demás. Y con el correr de los años ya es tan endógeno que la misma residencia le va enseñando a la misma Claramente. residencia. Y me toca hacer a mí más el rol de consultor, vení, mirá el eco que estoy haciendo y por ahí me meto y hacemos juntos, pero ya tomo un nivel de vuelo que ya me excede a mí también, digamos, estoy como mirando Claro, cómo es todo como eso va funcionando. va quedando el legado y, digamos, de generación de Ya la bola de nieve residentes. corre sola, digamos, no estoy Perfecto. yo atrás de eso, sino que las clases de eco mismo las dan los residentes, obviamente estoy en la clase y demás y participo desde mi experiencia, pero ya hay una motivación endógena dentro del servicio a aprender el método. Eh, Así que bueno, eso fue más o menos mi inicio y bueno, ya pasaron más de 10 años de eso. Un montón de tiempo. Eh. Quería saber cómo surgió un poquito tu participación en el Comité de Ecografía del Paciente Crítico, cómo se originó. Bueno, un poco como te decía recién, en la experiencia endógena acá en el hospital, vimos que los procedimientos se hacían más seguros, vimos que podíamos utilizar mucho en los pacientes con insuficiencia respiratoria inicialmente, en los pacientes en shock, y eso obviamente motivó a tratar de llevarlo a otra escala, que no sea solo la endógena acá en el hospital, y coincidentemente con otros profesionales que ya estaban más o menos en el mismo plano, como en ese momento Panchito Tamagnone, el Dopi. Ya estábamos medio enseñando, yo enseñaba a gente del hospital y además invitaba a gente de afuera del hospital a formarse. Teníamos algunos cursos acá, fui formando gente de cardio de acá en hacer POCUS, a gente de clínica médica, gente de emergento, como que estábamos todos haciendo medio eso por separado y me parecía que la SATI era un buen lugar para nuclearnos a todos los que creía que entendíamos por dónde pasaba el POCUS. Así que me presenté un día acompañado por un
mi subjefe de ese momento, Miguelito Blasco, a una reunión de comisión directiva de la SATI y les hicimos la propuesta de que por ahí estaba bueno conformar un comité, Bien. que les gustó la idea. Y ya de hecho en un congreso anterior al de Mar del Plata, que fue en el de Mendoza, si yo no me acuerdo mal, año 2011 o 2010 o 2012, no Creo me acuerdo, 2012. 2012, en Mendoza 2012, ya ahí hubo varias personas que hablaron de eco, Dop y yo, creo que Pancho también estuvo hablando de eco, en todos comités distintos y charlas distintas, desde 2012 a 2013, medio que se empezó a hablar de conformar un comité en las distintas reuniones que me habían invitado. Termina, como para ponerle un broche, esto en Mar del Plata, 2 años después, me parece, como 2014, en una reunión con comisión directiva, avisándonos que se iba a conformar el comité. Y bueno, digamos, estaba el Dopi, Gustavito Cardonati, Edu Brunel en ese momento, Panchito Tamagnone, no me quiero, Fede Pianciola creo que estaba también, no me quiero olvidar de nadie. Y yo les dije que en ese momento era joven y tenía integridad moral y Bien. fuerza. El Entonces, ímpetu para llevar el adelante. ímpetu de la Bien. juventud. Y dije, bueno, yo no tengo problema, yo me cargo esto a las espaldas, me reúno con la comisión directiva y con ustedes, tratamos de hacer un scouting a ver quién más en la Argentina está interesado en el tema y ahí arrancamos. Ahí arrancamos hasta hoy. Bien, hoy en 2025 estaríamos cumpliendo 10 años del comité, así que no es Tremendo, poca cosa. Ha pasado bastante agua debajo del puente. tremendo. Otra preguntita para vos que yo te quería hacer es si te acordás cuál fue tu primer, digamos, equipo de ultrasonido que usaste en el hospital o propio Claro, o... sí. Mirá, tuvimos una paciente durante mucho tiempo internada, muy compleja. Recuerdo que tenía un tórax extremadamente restrictivo porque había recibido mucha radioterapia. Una historia por ahí un poco más larga te la hago. Pero mucha radioterapia había recibido la señora, sí, tenía un tórax recontra restrictivo. Y además tenía estenosis aórtica severa con insuficiencia aórtica severa, estenosis mitral moderada con insuficiencia mitral severa. O sea, la sangre no sabía si ir para adelante o para atrás, obviamente traqueostomizada, imposible de destetar y demás. La tuve como paciente también en internación domiciliaria. Y el hijo era una persona que estuvo recontra agradecido a lo largo de la internación, más allá de la complejidad del caso, siempre intentamos sacarla del respirador, incluso en el domicilio y demás. Eh, Hizo una donación a la terapia intensiva del hospital que nos permitió comprar el primer ecógrafo, eh, que fue un Sonosite Micromax con un transductor lineal. Ese no tenía inteligencia artificial, ¿no? Nada, nada. De hecho, dijimos, compramos un sectorial o compramos un lineal. Y como dijimos, bueno, lo primero que vamos a transmitir son procedimientos. Y dije, con el lineal podemos hacer pleura, las líneas A, líneas B. Bueno, empezamos con ese. Y al poquito tiempo, poner a los 3 meses, 4 meses de tener ese equipo, hicimos una inversión en el servicio entre los médicos y compramos un transductor sectorial. Lo teníamos en un bolso, lo sacábamos, lo poníamos arriba de una Claro, mesa del paciente, como si fuese poníamos un un tesoro, transductor, está bien. muy, muy amateur a lo que son los equipos hoy. Y ponele que al año de tener ese equipo y no terminar de pagar el transductor sectorial, desapareció. No, Desapareció. Igual tuvimos una buena respuesta del hospital que nos dijo, no hay problema, les reponemos y ahí ya nos repuso un equipo más sanatorial, digamos. un poco más sofisticado también. Para ese momento sí, que es el equipo que actualmente tengo, aunque ya lo uso menos porque a veces le robo a los cardiólogos los equipos son más lindos. Es un Esaote MyLab 30, no, MyLab 40, que nada, es un Ford Falcon. Pero bueno, ya está viejito. Y ese debe haber venido en el 2013 o 2014. Acá, así que ya tiene Bueno, bien, 10 ya también años. está cumpliendo 10, Sí. 11 años. Quería saber cuál es la técnica ecográfica que es de tu preferencia, la que más usás.
¿Puedo elegir dos? Puedes elegir dos. Bueno, rápido. La primera, pleuropulmonar. La primera vez que escuché hablar de lo pleuropulmonar me voló la cabeza. Venía con el concepto de facultad de la eco y el pulmón, hay aire, no se llevan bien. Y en ese momento teníamos muchos pacientes respiratorios con patología respiratoria crónica. De reciente vi cualquier cantidad de esos pacientes y dije, ¿cómo me hubiera sido útil esto en su momento? Yo me formé en una terapia intensiva donde hacíamos recuperación cardiovascular, unidad coronaria y terapia intensiva. Entonces, muchas veces teníamos esa disyuntiva de si es falla cardíaca, si se reubicó el EPOC, qué es qué cosa. Y creo que cuando descubrí la ecopulmonar hubiese sido un antes y un después de haber laburado con esto durante mi residencia. Y la segunda, que es una anécdota muy rara, yo, así como fui a aprender, también practiqué mucho de forma autodidacta en mí. Y no sabía hacer Doppler transcraniano. Y un día se me ocurre ponerme el transductor, ponerlo en Doppler pulsado, a 5 centímetros, como se empieza a sonar en un Doppler transcraniano. Y, o sea, hice el mismo setting que el Doppler transcraniano y me puse el transductor en la cabeza. Con la muesca en la ventana transtemporal y con la muesca mirando hacia adelante, como si estuviese haciendo un corte axial. Por supuesto que antes de disparar me di cuenta que estaba viendo la calota del otro lado y enseguida me imaginé que lo que estaba en el medio entre calota y calota, entre el transductor y la calota, era el cerebro. Y se me ocurre tocar el botón de color y vi que se me prendió la cerebral media. Ese día para mí fue mind blowing porque llevé el gate del Doppler pulsado a donde se había prendido el color y me hice un dúplex a mí mismo sin saber que la técnica ya estaba descripta en ese momento. Para mí había inventado una técnica hasta 10 minutos después que me fui a leer, digamos, y me di cuenta que esa técnica no existía. Bueno, pero fueron los 10 minutos más felices de tu vida. Hermoso, pensé que había descubierto una técnica, me hizo estudiar un poco más y charlar con Florcita Ballestero, que es nuestra especialista en neurointensivismo del método. Y siempre me quedó, y ella cuando no puede hacer un eco, voy yo y lo hago duplex, y bueno, siempre charlamos del intercambio de si son intercambiables o no, y si vale la pena un método u otro, y demás, ella desde su postura de neurointensivista y yo de ecografista. Bien. Así que son dos grandes métodos que los recuerdo con mucho cariño. ¿Alguna recomendación para alguna de estas dos técnicas? Sí, yo ecografío la pleura y el pulmón de una forma particular. Lo ecografío con seteo en cardio porque el time frame rate de mi equipo es 10.000 veces mejor que si lo pongo en otro setting. Hoy por hoy los equipos ya vienen con una configuración para pulmón, pero el que tengo hasta ese momento no venía. Okay. Entonces estoy acostumbrado a usar el setting en cardio con muy baja ganancia y por ahí le pongo a la ganancia sectorial, le pongo un pilín nada más a nivel pleural, pero me gusta más bien ver la pantalla oscura. Así me gusta hacerlo a mí, se me pasan pocas cosas y soy, no te digo un enemigo acérrimo, pero un desbeliever del modo M. Del modo M. Del modo M, sí. La estratosfera y no. No nos llevamos bien. Y la playa puede ser la estratosfera. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo seteas la ganancia y cómo seteas la profundidad y la ganancia del equipo. A veces podés simular, digamos, que tenés estratosfera y no las tenés. Y en muchos pacientes distresados o con volúmenes ultraprotectivos, la pleura se mueve tan poquitito que a veces algún operador no experimentado puede pensar que está viendo una estratosfera. Entonces, si bien no le pido a mis pacientes que no lo aprendan eso, porque está perfecto y está recontra bien descrito, como tiene tantos pitfalls y requieren de un poquito más de experiencia, de saber cómo configurar mejor el aparato, prefiero que sepan verlo en 2D, mucho más Bien. que en modo M. Que si lo ven en 2D, probablemente en modo M les dé. Y no al revés, porque si vos no lo ves, si vos ves sliding en el 2D y después cuando le tirás el modo M ves una estratosfera,
Es más probable que te estés equivocando en el modo M que en el 2D. No usarlo como un desempate, sino como, digamos, una confirmación. Exactamente. Sí. ¿No Bien, viste sliding? Usa el M y ahí fíjate. Pero si lo viste, quédate con eso. bien. Y del duplex, hasta encontrar, justamente porque no he tenido equipos con el seteo de Doppler transcraniano, también lo uso en cardio y seteo las velocidades bajas al principio, incluso que en el color, ¿no? Seteo las velocidades con un Nyquist de 30 centímetros por segundo para que, aunque me haga mosaico, ya distinga fácilmente dónde hay flujo. Ok. Si tienen la posibilidad en sus equipos de ponerle Power Doppler, que solo ve flujo, no ve dirección, es mejor todavía eso. Son los 2 tips que te digo. ¿Cuáles te parecerían los pronósticos para el futuro del ultrasonido y qué mensaje le puedes dejar a la gente que está interesada en la técnica y que está por decidir en aprender esta técnica? Creo que no hay límites, porque cuando uno se preocupa por el paciente y al detalle y tiene ganas de aprender, no hay límites a la hora de escanear a un paciente. Eh, para aquellos que les interese la técnica, tómenselo con calma porque no solo es el desarrollo de un conocimiento, sino es el desarrollo de una pericia, como puede ser intubar o poner vías centrales o extubar a un paciente, y diagrámenlo por escalones, ¿no? Aprendan primero lo básico, cuando lo básico les salga muy bien y de taquito, pasen a algo avanzado y si ya lo avanzado lo tienen claro, pueden explorar otras áreas, como pueden ser escanear trasplantes, injertos, fístulas, hacer eco transesofágico o músculo esquelético, como puede ser un especialista en imagen. Todo dato suma, no resta, y bueno, en determinados escenarios dentro de la terapia intensiva es sumamente valioso el método, con lo cual no veo un futuro en donde alguien que se forme en terapia intensiva no tenga o no pase por una formación, hasta te diría obligatoria, en POCUS. Emi, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu valioso testimonio. Gracias. Así que bueno, nada, eso, agradecerte. Gracias, Mati. Muchas gracias. Hasta luego.